Hola, ¿cómo están todos? Soy David Jaurena y bueno, hoy voy a hacer la presentación de mi Ateneo R1/casi R2. ¿Ven un cartel en el medio de la presentación o solo lo veo yo? Sí, yo lo veo. ¿Lo ven? ¿Vos lo ves? Sí. Ahora no, ya Se va es como solo. que aparece y desaparece. Bueno, ahí arrancamos. Acá están discutiendo si tienden las camas o no. Bueno, quería arrancar, ahora no pasa la filmina. Ahí está. Con esta frase que no existen preguntas tontas, que la completen ustedes, porque me parece que es un espacio importante donde todos tenemos que sentirnos cómodos para preguntar lo que sea. Este es el lugar donde nos podemos equivocar. Así que desde los residentes de primero hasta los de cuarto, todas las preguntas son bienvenidas y todos los aportes también. Ahí va la presentación del caso. Mi caso clínico es un paciente masculino de 6 años de edad que consulta por presentar fiebre asociada a impotencia funcional de pierna izquierda. ¿Sí? Ese es el paciente, así se presenta. ¿Qué les interesaría saber de él? ¿Qué arrancó primero? Si la fiebre, acá me preguntan qué arrancó primero, si la fiebre o la impotencia funcional. El nene lleva 5 días de fiebre y apareció primero eso antes que el dolor. Que la impotencia funcional en realidad. Sí, la impotencia funcional es por dolor. Es por dolor, sí. Es de miembro inferior izquierdo, creo que lo decían. ¿Afecta todo el miembro o se queja de alguna parte en especial? Acá me pregunta Jessy si afecta alguna parte en especial o se queja de que le duele todo el miembro. El nene refería dolor en la rodilla y en el tobillo. Hay preguntas en el chat, ¿no? Yamil pregunta si se golpeó o si inició de golpe. El nene no te puede identificar, o sea, existe la posibilidad de que se haya golpeado, pero no lo manifiesta como que realmente recuerda el golpe. Puede haberse caído, como no, digamos. O sea, cuando lo preguntamos es como, bueno, puede ser, pero no se acuerda puntualmente el momento donde se puede haber golpeado, digamos. ¿E inició de forma aguda o fue progresando? Progresó el dolor. Como que fue empeorando. Claro, digamos, al principio era dolor y después progresa a un dolor que hace que el nene no pueda ya caminar, digamos, que ese miembro no lo pueda utilizar, digamos, por el mismo dolor. 6 años, Michael, nene, ¿no? Sí, 6 años. Las características del dolor. ¿Qué característica quisiera saber, Bel? El Alicia. Sí. No, para decirlo así ordenado en Alicia no, pero les voy diciendo más o menos las características. El dolor es constante, empeora con el movimiento. El nene por la fiebre estaba tomando ibuprofeno y el dolor cedía, pero digamos a la movilización le dolía. Lo que lo trae a la consulta es el empeoramiento de ese dolor, ¿no? Lo que les decía, había iniciado como por ahí una molestia de miembro inferior, compromiso de tobillo y rodilla, que después progresa, digamos. ¿Qué más? Traten de preguntar quizá como si Dai fuese la madre, porque si le preguntas a la madre las características del dolor, quizás no te entiende la pregunta, digamos. Jiménez, 6 años.
¿Y cómo fue evolucionando la fiebre día tras día? ¿Cada vez fue más? ¿Fue igual? Acá me preguntan cómo fue la fiebre. La fiebre nunca cede, digamos, cede bajo el efecto del ibuprofeno, pero donde termina el efecto del ibuprofeno vuelve a tener fiebre. La fiebre aparece, se instala hace 5 días y nunca deja de estar, digamos. El único momento donde no lo tiene es con ibuprofeno, y la mamá, digamos, no te refiere que le tomó la temperatura, pero te nombra todos los equivalentes febriles, el nene sudoroso, que temblaba, o sea, todo digamos, lo que uno ve cuando un nene está febril. Obviamente lo sentía caliente, pero no constata nunca la temperatura, digamos. Preguntan si hay alguna posición que alivie el dolor. Sí, en reposo duele menos, pero en el momento de la consulta el nene está dolorido y por ahí es más yendo para el examen físico, después se los cuento bien, pero sería como en flexión la rodilla y rotación externa, la posición que el nene adopta como menos dolorosa, aún así en reposo duele igual. ¿Le daba bien el ibuprofeno? Si vienen dos. Acá me pregunta Jessy si le daba bien el ibuprofeno. Sí, se lo estaba dando cada 8 horas, pero el nene a las 6 horas ya volvía a levantar temperatura y se lo estaba dando como correspondía, digamos. Preguntan si toma antibióticos. No, no refiere. ¿De cuánto la fiebre? La fiebre nunca la constata la mamá, digamos. Lo notaba muy caliente, hablaba de una temperatura alta la mamá, pero nunca constata, digamos, un 38,5, un 39, digamos. Y además de la fiebre y impotencia funcional, ¿tenía algo más agregado? ¿Un catarro superior? Acá Jessy me pregunta si además del motivo de consulta había algo más agregado. No, en el examen, digamos, cuando el nene llega, la consulta es por estos dos motivos y no refiere el antecedente de... No. Ahí está el enganche. Sí, por si vienen tarde. ¿Vieron estos días en la pierna se puso roja, se había hinchado? La mamá no lo nota, lo único que te dice es que el nene no puede apoyar la pierna, que le duele, y tobillo y rodilla, digamos, después con el examen físico por ahí vamos a ver cuál es el mayor compromiso, pero digamos, la mamá no te constata, ella lo trae porque el nene su fiebre no cede y además suma este dolor que cada vez es peor y le impide, digamos, ya caminar. Preguntan si el dolor le impide realizar actividades. Sí, totalmente. De hecho, el motivo por el que lo trae es porque no puede caminar ya el nene. Es esa impotencia funcional que tiene. ¿Alguna picadura en la pierna? Si bien no es el traumatismo, pero no sé, alguna lesión que haya tenido en el último tiempo, cortado? Después cuando nosotros lo revisamos bien, me pregunta él si tiene alguna lesión en la piel. Cuando la mamá lo trae no nos refiere, hablando del motivo de, digamos, de la consulta. Fue en el examen físico, por ahí podemos llegar a encontrar algo, pero nada que nos hable de una puerta de entrada, digamos. En ese sentido no lo refiere, ni una picadura, ni una cortadura, no refiere nada de eso. Dijiste que hace 5 días hizo fiebre. Jessy acá me pregunta que hace 5 días hizo fiebre. ¿El dolor cuándo arrancó? ¿De impotencia funcional? ¿Cuándo arrancó? De esos 5, el nene empieza por la fiebre y le empieza, digamos, el dolor sería corporal si se quiere. Y en el segundo, tercer día se instala más en miembro inferior. O sea, al nene le duele el cuerpo en el momento que está febril, pero posteriormente se instala este dolor en el miembro que localiza bien el miembro inferior izquierdo. ¿Y siempre le duele en la misma zona? Sí. Pregunta a Manu si le duele en algún momento del día en particular o si es todo el día. El dolor es todo el tiempo en reposo y empeora con el movimiento, como característica. No hay un predominio de noche o día. No refiere. ¿Quieren hacer alguna pregunta más? Acá. Yamil pregunta si siempre le duele del mismo lado o si va migrando, digamos, el dolor. No, siempre, digamos, empeora el dolor en esa misma pierna. Bien. ¿Y es un nene previamente sano? Sí. Sí, es un nene previamente sano en el último tiempo y en sus antecedentes personales. ¿Algo más? Si tuvo algún cuadro respiratorio previo. No. En el último tiempo la mamá no lo refiere, no lo recuerda. ¿Algo más que quieran saber?
Si tuvo algún traumatismo, creo que eso había dicho. Había dicho que no lo refiere como un hecho puntual, pero digamos no descarta la posibilidad de que se haya tenido una caída, digamos, pero no describe como, bueno, se cayó y a partir de ese golpe, como por ahí el caso de Bel de la semana pasada, que había sido como muy relacionado. En este caso no, te refiere que puede haberse golpeado jugando, pero el nene no recuerda el momento y la mamá tampoco. Y Manu pregunta si la mamá notó algo, si tiene alguna caminata particular, si... No, la caminata es, digamos, en la progresión de este dolor es que primero él rengueaba, no apoyaba bien el miembro que le había empezado a doler y hoy directamente no lo puede apoyar, o sea, directamente no puede caminar. Digamos. De hecho, lo traen a UPA. ¿Quieren preguntar algo más? Y no camina por el dolor, no es que no camina porque no puede mover la pierna. Claro, en realidad tiene o sea, le duele al punto de no poder apoyarlo. Claro. No sabemos qué le desencadena ese dolor, si estén, digamos, inflamados, si no, si hay, pero no, el nene no camina por el dolor. ¿Algo más? Sí. Acá, pérdida de peso, preguntando. No. ¿Y la articulación? No lo refiere. ¿La puede mover? Le duele. Sí, o sea, es móvil, pero uno se la puede mover, pero el nene está en un grito. ¿Astenia o anorexia? No. Acá está el resumen de las características de la sintomatología, la fiebre de 5 días desde su aparición, que se debe parcialmente con ibuprofeno, esto que les decía que nunca llega a como bajar del todo, como quien dice. El dolor en la rodilla y tobillo izquierdo con la impotencia funcional, refiere a haber podido torcerse jugando. Se objetiva en el examen físico un aumento en la temperatura de la rodilla izquierda, que eso creo que me lo habían preguntado y les dije que era más del físico, pero bueno, acá lo puse, y no presenta antecedentes de enfermedad reciente. Ahora, la filmina que sigue, yo les puse juntos, digamos, las características actuales y los antecedentes. Algo en cuanto a antecedentes personales o familiares que quieran saber, me quieren preguntar o paso directamente a la filmina. Jessy. ¿Para dónde se están orientando? Con la anamnesis únicamente. Para que podés participar igual, que valoramos tu opinión. Si quieren pregunten algo más. Sí. Jessy me pregunta todos los antecedentes personales en una pregunta. No, no tiene nada, digamos, positivo, es un recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional en el peso. Escolarizado, sí, en el mismo nivel, digamos. Escolarizado en el mismo nivel que sus compañeros. Después nació por cesárea en el contexto de violencia familiar hacia la mamá, por eso, digamos, nació, pero nació cuando tenía que nacer. La mamá hipertensa durante el embarazo. ¿Violencia familiar que hubo golpes? Sí. Exacto. La mamá, sí, acá me pregunta si la violencia familiar, sí, una mamá que sufrió violencia familiar y por una golpiza que le da, hacen la cesárea, supongo por posibilidad de desprendimiento de placenta o algo por el estilo, no lo especifica, pero digamos, se le hace la cesárea a la semana 39 por una golpiza que recibió. Nada, como dato. Nadie la pregunta si tenía forúnculos o si le suelen salir. No, lesiones no tenía puerta de entrada y no refiere el antecedente de forunculosis. ¿Sigo? Tenemos fiebre de 5 días. La fiebre, eso es como el resumen de la sintomatología. La fiebre de los 5 días, la impotencia funcional, relacionada al dolor y este detalle del aumento de la temperatura, que por ahí no se nos había dicho, en la rodilla izquierda. Que eso lo objetivamos nosotros. Después viene el examen físico completo. Sigo.
Acá está. Sus antecedentes personales y familiares. Es un recién nacido de término, adecuado, cesárea con un AMPER 9-10. La madre además tuvo colestasis e infección urinaria, tiene serologías negativas y es grupo y factor seropositivo, hizo grupo isofactor con la mamá. Y como antecedentes familiares, la madre y la hermana son hipotiroideas, la hermana es asmática, además es celíaca y actualmente la están estudiando por una posible artritis idiopática juvenil. La abuela es hipertensa, asmática, tiene fibromialgia, la mamá dice artritis, artrosis, no podemos decir cuál de las dos tiene. El abuelo fallecido por tuberculosis no hace mucho tiempo, y celíaco, y la abuela paterna es hipertensa. Ahí está el familiograma, tiene a los dos abuelos fallecidos, el núcleo familiar vive con su mamá y su hermana de 9 años es la que tiene todas estas patologías que les conté, tiene otra hermana de 8 años y además la mamá de un matrimonio anterior, 2 hijos más, varones, tiene a su mamá viva, su papá falleció a los 42 años, el abuelo materno, digamos, por diabetes. Y además era cardíaco. Bueno, después viene el examen físico. ¿Algo más que quieran preguntar o saber? Si no, pasamos al físico. Todos estos antecedentes nos orientan a algo y les hace preguntarse algo más. Algo que nos han preguntado quizá. Kevin, ¿te repito? ¿Querés que te repita? Le repito a Kevin, que llegó recién, que está de guardia, y si alguno más se sumó. Es un nene de 6 años que consulta por fiebre e impotencia funcional en miembro inferior izquierdo. Lo que primero aparece es la fiebre, como características de lo que habíamos hablado, posteriormente el dolor que progresa y lleva a la impotencia funcional. Se constata cuando llega ese aumento de temperatura en la rodilla izquierda, y el dolor en el tobillo. El nene no puede apoyar el miembro directamente, tiene, si se quiere, una posición antiálgica con rotación externa con la de cadera y rodilla sería. Y bueno, y estos son los antecedentes. No tiene, los chicos me preguntaban si había antecedentes de traumatismo, les dije que no podía asegurarse que no se haya golpeado, pero que tampoco recuerda un momento puntual. No hay puerta de entrada, digamos, en lo que refiere al momento de la llegada, no sé objetivo, no puerta de entrada como para pensar en que ingresó un bichito. Y estos son los antecedentes del nene y familiares. ¿Y la fiebre fue todo lo cual de comienzo ahora al principio? 5 días de fiebre que solo cede, o sea, cede y no por completo, con ibuprofeno. Y la mamá te refiere que, digamos, no tiene termómetro, pero sí que el nene está muy caliente, se transpira, que se despierta todo como mojado. El dolor no lo encasilla en un momento del día, así que en reposo duele y el movimiento duele más, como para ver las características del dolor. Y eso. ¿Quieren algo más, Carlos? No, te parece a vos, pero no, tampoco, pero ahí sale de rato. Sí, pero anda a saber. Bueno, seguimos con el examen físico, donde solo puse los datos positivos, ¿sí? Sus signos vitales al ingreso son 120 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, 20 respiraciones, estaba febril con 39,4 y pesaba 23 kilos. Su aspecto general estaba en regular estado general, estaba febril. Fue muy difícil evaluarlo porque refería el dolor a la movilización, lo que les contaba hoy. Estaba normoperfundido, normohidratado y conectado con el medio, pero sí muy dolorido. En piel y tejido celular subcutáneo lo que encontramos fue en el examen físico que tenía en las palmas de las manos y las plantas de los pies pápulas eritematosas, eran vitropresión positiva. Después, al aparato cardiovascular, un soplo sistólico de 2,3 en 6, que no irradiaba, estaba taquicárdico, obviamente estaba febril. Los pulsos periféricos presentes, el relleno capilar menor A2, bueno, y R1 y R2 estaban presentes en los 4 focos. Se palpan en su sistema linfático, digamos, en la región cervical posterior izquierda y en región submaxilar de ambos lados, ganglios de, ni siquiera son adenomigarias, eran de 0,5 por 0,5, eran indoloros y eran móviles.
Y el lobo osteoarticular tiene posición antálgica, antiálgica, no sé si está bien escrito. El miembro inferior izquierdo está en rotación externa, tiene dolor a la movilización pasiva del miembro, la rodilla está con aumento de temperatura, tiene aumento en el tono muscular e impotencia funcional de ese, creo que dice ahí abajo eso, impotencia funcional del miembro inferior izquierdo. Ese es su examen físico. Esos son todos los datos positivos, después todo el resto era de características normales, digamos. Eritema en palmas y plantas. Sí, sería un exantema si querés, pero papular o maculopapular en palmas y plantas. Era no pruriginoso, no le picaba, como dato por ahí. Y bueno, desaparecía la eritropresión. No, de hecho la mamá ni siquiera lo había registrado. No era muy marcado, nosotros lo notamos al examinarlo, digamos, pero no, tenía más en el piecito que en la mano. ¿Se acuerdan de cuándo lo tenía? La mamá no lo había registrado, o sea, cuando el nene llega a la consulta no lo nombra como parte del examen físico, lo encontramos nosotros. ¿No tiene dolor en tobillo también? ¿El dolor. No tenía inflamado, o sea, no sé. ¿Aumento de tamaño no tenía? No. Y tampoco tenía aumento del tamaño de la rodilla izquierda, solo aumento de temperatura, que también, o sea, uno en el momento podría pensarlo desde lo febril que estaba. Tampoco teníamos reumatizado. No. ¿Cómo? Choque rotuliano, tampoco, no. Una pregunta, lean, sí, ¿cómo estaban las conjuntivas? Las conjuntivas, nada, sin particularidades, normales. No tenía. No tenía. No. ¿El soplo en qué foco era? ¿Tenía más predominio algún foco? ¿Sabes qué? ¿El soplo? No tenía ni predominio ni irradiado, o sea, se escuchaba, supongo que en un foco se debe haber escuchado más, pero no lo registramos como algo, acá se escucha y acá no. Era como bastante, además era un soplo importante, era dos más tirando a 3. ¿Conociendo previo ese soplo? La mamá desconocía. Le preguntamos si ya sabía que tenía un soplo al nene y nos dijo que no. ¿Tenía seguimiento a alguien que era de carretera que lo hiciera? La Salita, el pediatra de La Salita, pero era un nene con vacunas completas, un nene que crecía bien. ¿No tenía cicatrices como infecciones en piel, como secuelas? Acá que alguien me pregunta si tenía cicatrices en piel. No, las típicas de jugar, pero no de haber de forunculosis y ese tipo de cosas. Los chicos me habían preguntado y no tenía. Y ahora alguien se va a abrir el micrófono y me va a decir el planteo diagnóstico. Jessy, pobre, la agarraron. Están orientados hacia qué, como para pensarlo en... Entre el interrogatorio, claro, el examen físico, ¿qué causa? Como los síntomas. Claro, síndromizar. El síndrome predomina en este paciente como para orientar el diagnóstico. Sí, tenés que acercarte a hablar, porque si no, acá Gabriela, te quiero, acá al lado. No, Gabriela dice que acorde a la sintomatología y a la anamnesis, hacia qué, cómo lo sindromizarían, digamos. Acá ¿Querés activarte el micrófono, Jimé? ¿Y Jimé López? Gracias. Jimé Gasser. ¿Ahí me escuchan? No sé si se escucha. Se escucha. Yo lo pondría como fiebre asociada a impotencia funcional, a descartar causa, primero lo infeccioso, una artritis ciática que sería una urgencia, y dentro de lo inflamatorio no descartaría una IJ por los antecedentes familiares. Genial, así que por un lado infecciosa, como primer causa te parece una artritis séptica, lo más probable, y después inflamatoria dijiste, una IJ por el antecedente. Te paso, te repito aquí porque... Claro, y por lo infeccioso, o sea, perdón, ¿no? ¿Hola? Sí, ahí se escucha.
Y por lo infeccioso, más que nada por la urgencia del cuadro a descartar, ¿no? Genial. Y después ver también para los pacientes masculinos de 6 años que ingresa por síndrome febril, la sesión potencia funcional, el miembro inferior izquierdo, descartar causa infecciosa y reumatológica. Ahí también siempre cuando piensan en una infecciosa, aclarar qué tipo de infección, a qué infección nos referimos. Claro. La que dijo Jimé está perfecto en la discusión del planteo diagnóstico, siempre uno podría pensarlo desde lo más probable o desde lo que uno debería descartar como más grave, así que así está genial. Y también la carga familiar que tiene el paciente. Acá Gabriela dice la carga familiar que tiene el paciente, te voy a hacer venir hasta acá. Enfermedades autoinmunes. De enfermedades autoinmunes. Eso también es importante. En el caso de este paciente, como vieron, tenía muchos antecedentes, tenía su mamá y su hermana con hipotiroidismo. Salud, Brian, había celiaquía. Sí, y para arriba, sí. ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Alguien quería hablar? Usó mucho chupete. O se chupaba el dedo así. Franco, ¿querés decir algo? Fran, ¿querías presentarlo vos? Por ahí sí está bueno con los antecedentes familiares que surgen, algo que por ahí no escuché al menos en el interrogatorio, que yo sí había pasado alguna vez antes, si quizás suele tener este tipo de dolores, no sé si... No, es la primera vez que le pasó un episodio así. Es lo que nos refiere. El nene, digamos, había sido estudiado, como dato también si quieren, para celiaquía por el antecedente de su hermana y había sido negativo. De todas maneras seguía como en seguimiento, de hecho tiene varios laboratorios acá en el HOSPI por ese motivo, pero no habían registrado en él, digamos, la celiaquía. Era lo único por lo que se le había estudiado. La hermana venía con el antecedente de estar en seguimiento por una posible, pero ni siquiera estaba confirmado el diagnóstico. La AIJ es una patología que se confirma por descarte, entonces supongo que estaban descartando otras cosas antes de confirmar. Que tenía eso, la abuela tenía fibromialgia, que también es otra de las, digamos, que uno podría pensar para esos lados, digamos, de autoinmunes. ¿A alguien más se le ocurre algún otro diagnóstico? ¿O todos de acuerdo con algún otro? Lo que hicimos por ahí fue, digamos, el planteo diagnóstico que ustedes hacen está bien, lo que hicimos por ahí, lo que hice, ayudada por Sole, que fue mi tutora, Sole Cataño, como especificar más, porque sí el nene consulta por esta impotencia funcional, pero después como categorizar esa impotencia, podemos decir que el nene, como tiene el compromiso del dolor de 2 o más, de menos de 5 articulaciones sería una oligoartralgia lo que tiene, digamos, por definición. Y si se quiere una monoartritis, por esto que este aumento de temperatura en la rodilla izquierda, lo cual hace que el planteo diagnóstico lo llevo así, no se hace tan pesado para ustedes. Ahí va. Ahí va. Entonces el planteo diagnóstico fue un síndrome febril agudo asociado a oligoartralgia y a monoartritis, en este caso de la rodilla izquierda, descartar etiología. En un principio yo lo había planteado primero como a descartar enfermedad reumatológica. Esto lo explico porque a mí me sirvió y por ahí también nos sirve a todos los que estamos como en los primeros pasos, en plantear primero esto que decía Jime, lo más grave que uno debería descartar, que en este caso sería una artritis séptica por el compromiso monoarticular. Lo de la tuberculosis lo pusimos porque estaba el antecedente de un abuelo fallecido, que hacía poco tiempo el nene no había hecho profilaxis, entonces había estado en contacto bastante directo con ese abuelo. Después, pensando en causas virales, como una artritis reactiva a alguno de estos virus, citomegalovirus de Epstein-Barr, dengue, porque fue en verano, que eso por ahí no se los dije, parvovirus y hepatitis B. Y como enfermedades reumatológicas, la artritis idiopática juvenil, por el antecedente de la hermana y por esto de las autoinmunes que hablábamos, fiebre reumática y lupus eritematoso sistémico. Ese fue el planteo diagnóstico que hicimos en ese momento, digamos.
la línea que uno debería seguir ante esto es, obviamente, lo primero que deberíamos descartar es la artritis séptica. Les cuento en este caso en particular, para que por ahí después se entienda el desarrollo, nosotros planteamos la interconsulta con traumatología, que en teoría ya había sido realizada y traumatología había descartado compromiso, digamos, desde lo traumatológico. Después charlando con otros especialistas, lo que nos decían es que no se puede descartar como así solo por clínica, pero bueno, en ese momento eso fue lo que ocurrió. Por eso por ahí no fue la urgencia de descartarlo, porque ya había sido evaluado por ellos. Pero obviamente en el planteo diagnóstico de una oligoartralgia con una monoartritis siempre tiene que estar lo más grave a descartar primero, ¿no? Y acorde a esto que planteamos, ¿cuál sería el plan de estudios para ustedes? Hablándonos siempre desde labo, aumentando la complejidad, digamos, de estudios. Aún pone la manifestación en piel, quizá tenga relevancia más adelante. No sé a qué te referís. Agus, Al seguir. la manifestación en piel tenía, claro, tenía palmas y plantas, que era el único compromiso de piel. Bueno, Maine pone que pediría hemograma, una PCR, Madu una placa y un eco de la rodilla, eritro, Agus dice que por ahí ese exantema después progresa y podemos ver algo más. Algún patrón característico. En el momento sí no decía mucho. Claro, acorde a lo que uno plantea en el diagnóstico, debería pedir los exámenes complementarios. Y está bien lo que vienen diciendo. Hemograma, PCR, eritro, La coreografía, dijo Mau. coágulos, Serologías, acá dice Brian. serologías también dice Manu, ecografía piden varios, La ecografía de rodilla. de rodilla. Perfecto. ¿Seguimos? O alguna más dice algo. Entonces, repasando, hemograma, Dice que PCR. sí, perdón. Si pensamos en lupus, le podríamos pedir un seguimiento. Un sedimento urinario. Pensando en la interpretación renal y la proteinuria y eso. Claro. Ahí está. Sí. Función renal, función hepática también. Acá Brian me dice lo del hemocultivarlo, sí, en este caso no fue así, porque por esto que les contaba de traumato, pero sería una conducta, si uno pensara en una artritis séptica. En realidad, sí, sabiendo o dentro de los diagnósticos de la artritis séptica, sí deberíamos tratar de encontrar un germen. Tal cual. Ahí Y la PPD también pide mal. la sugerimos por sala a la vaciloscopía en realidad. Estos fueron los estudios que se pidieron. Un hemograma, PCR, el eritro, función renal, función hepática, las serologías de las que hablábamos y buscábamos. Un hisopado de fauces, pensando en esto de las reumatológicas, la interconsulta con reumato y traumato, la puse ahí para que no quede en el aire esto de la artritis reumatoidea, para que quede más prolijo, la ecografía de partes blandas y evaluar la vaciloscopía por sala, digamos. Estas fueron las conductas por guardia, el planteo diagnóstico. Y en cuanto a las conductas, ¿qué harían con este paciente? Insisto, pensemos que la artritis séptica ya la descartamos, porque si no, obviamente, las conductas serían otras, ¿no? Pero por ahí el mensaje es que quede claro que lo primero que uno debería descartar es eso. En este caso no es una artritis séptica, pero lo pensaron todos muy bien y es lo primero que descartaron. Descartando una artritis séptica, ¿les parece que es un paciente que nos surge tomar una conducta o...?
Nadie contesta nada. Ya se cansaron todos. No pasa nada. No, mentira. No pasa nada igual. Me parece que Miguel dice que nadie dijo que conductas como artritis séptica. Sí, acá Brian dijo que la cultivaba y obviamente si la estás pensando la medicarías. Igual lo había dicho. Dice que a Miguel le interesaría tratar la artritis séptica y ver la evolución y luego llamar al dermatólogo. Al dermatólogo. ¿Cómo sigue el exantema durante la intervención? Lo que pasa es que obviamente lo que tienen acá, digamos, es atemporal y tiene que ver con el día en el que el nene se interna. Ese día se descarta la artritis séptica por parte de traumatología. Entonces a nosotros los nenes nos llega como con ese diagnóstico descartado. Podemos discutir si lo hicieron de la manera correcta o no. Eso ya sería como otra discusión. En cuanto al planteo diagnóstico del nene, el exantema que le vemos en ese momento es del máculo papular, en palmas y plantas, que a lo largo de los días aumenta en intensidad, pero no aparece en otro lado del cuerpo. ¿Sí? O sea, empieza como, si se quiere, se descama un poco, pero ni siquiera, no genera ampollas, no, es bien máculo papular, eritematoso, vitropresión positiva, y el progreso tiene que ver con ver más cantidad, pero no empeora, nunca picó, y fue el único lugar del cuerpo donde el nene tuvo ese exantema, digamos. No lo presentó en ningún otro lado. Miguel se confundió, dice que Bueno, primero trataría la artritis séptica y después vería cómo evoluciona y llamaría al dermatólogo. Ah, dermatólogo. Dermatólogo. Sí. Es que, digamos, el manejo es tal cual eso, solo que en este caso, y en mi paciente, que por ahí es el que estoy presentando acá, es a partir de haber descartado la artritis séptica, se sigue, obviamente, con la interconsulta con reumato, que no es algo que, digamos, pensando en los diagnósticos que habíamos planteado, no es algo que sea urgente, digamos. Lo urgente ya se descartó, ahora hay que estudiar al paciente. ¿Se le había hecho eco por guardia? Traumatología, ecografía. A nosotros no nos llegó, lo que no quiere decir que en guardia central no haya sido. Sí llega con el descarte de la artritis séptica. Traumatología ve y descarta eso. Por eso te digo, podemos discutir la forma en que se hizo, pero o podríamos tal vez nosotros haber tomado otra conducta y de todas maneras hacerla. En ese momento no lo hicimos, yo les cuento, digamos, tal cual lo que pasó con el paciente. Igual, ahora hay otro dato que va a ayudar a que, digamos, además de que haya descartado traumato, cuando reumatología lo ve, aparece otra cosa en el examen físico, que ahora se las cuento, que ya es como para cerrar el paciente. Las conductas fueron el control de signos vitales, el nene estaba comiendo, y el ibuprofeno, más que nada el control de la fiebre y del dolor que tenía, para que reumato lo pudiera estudiar. Manu agrega que también como laboratorio, pensando en algo reumatológico, se podría pedir FAN, complemento y leche. Que si pensás en eso también. Tal cual. Lo que pasa es que, digamos, el planteo nuestro por guardia fue lo que les mostré, y más allá de eso, obviamente iba a estar reumato. Digamos, en general uno cuando son reumatológicas no lo pide directamente por guardia, más que lo que puede llegar a ser medio urgente, por el hecho de que después siempre piden más cosas. Entonces para no pinchar al paciente, por ahí elegimos esperarlos a ver hacia dónde lo orientaba y hacia dónde evolucionaba el paciente también, que de hecho hubo cambios en la evolución. A nosotros se nos presenta de esta manera y ahora aparecen cosas nuevas que vienen en la próxima filmina. En los exámenes complementarios que le pedimos por guardia, el nene estaba con 15.900 blancos, a predominio de neutrófilos, o sea que tenía una leucocitosis, una hemoglobina 11,7, un hematocrito de 35, plaquetas de 239.000. La PCR era de 27,8, la eritro era de 25, función renal y hepática conservada. Se le había pedido una orina que no lo puse, pero la orina completa era normal, pensando en esto que decía Ulman, el sedimento orina completa. Y las serologías vinieron todas negativas. Cuando hacemos la interconsulta con reumato, evalúan al paciente, y ellos, además de encontrar esta inflamación o esta zona dolorosa y eritematosa de la rodilla, encuentran en el miembro superior contralateral derecho, que esto es como un dato que se suma y, digamos, corre el lado de la monoartritis, aparece otra artritis,
así que ya sería una oligoartritis lo que tiene el nene, que no parecía con ocupación, digamos, al examen físico. Tenía aumento de temperatura, entonces lo que solicita es lo mismo, o sea, nosotros habíamos pedido el hisopado de Houses, reafirman eso, piden ASTO, la ecografía de esa rodilla, y de esa, digamos, de partes blandas de donde él tenía la artritis, y piden electrocardiograma y un ecocardiograma. Y lo único que indican como tratamiento es, como veníamos haciéndole, el ibuprofeno a 10 miligramos kilodosis. ¿Algo que querés que preguntar o ya cuento? Porque ya están todos dormidos. Lo que pasa acá es cuando, digamos, cuando ellas vienen, que obviamente nosotros lo recibimos por guardia un día a la noche, al otro día lo ve reumato, el nene suma este compromiso articular. ¿Sí? El nene tenía, digamos, el compromiso, el dolor era en tobillo y rodilla, la rodilla estaba inflamada y además en el examen físico de reumatología encuentran que el codo derecho, o sea, digamos del otro lado, estaba también inflamado y el nene tiene como este dolor, está como en flexión todo su cuerpito y digamos como que le dolía, si se quiere, todo un poco, localizando más el dolor en estos lugares que les digo. Entonces ahí obviamente lo lleva a No sé si me escuchás. Sí. Era para preguntarte si esto del dolor fue como migrando o fue tipo aditivo. El dolor no migró durante toda la internación del nene. Fue sumando el compromiso articular, digamos. O sea, hasta ese momento le dolía tobillo y rodilla, después suma codo, ¿sí? Después suma muñeca, en cuanto a dolor. Y en cuanto a inflamación, ese codo que empieza a doler y se inflama, cuando vamos a hacerle la ecografía, el nene ya lo tenía desinflamado. Esa fue la única, digamos, pero no fue que migró. O sea, no desapareció ni la artritis, ni la artralgia de la rodilla, ni el tobillo, en este caso del dolor. Sí suma articulaciones, pero no migra. Aún pregunta si siguió haciendo fiebre. Sí, el nene durante toda la internación estuvo aproximadamente 10-12 días febril, persistentemente febril. Incluso ahora cuando sigamos y veamos el tratamiento que instauran y todo, el nene permanecía febril. Y el examen me dijiste que no progresó. Progresó a nivel de manos y plantas, pero nunca se extendió. Progresó en cuanto a que se notaba más, era más visible. Y la orina dijiste que era normal el sedimento y la cantidad, el color. Sí. Sí, eso sí. No hubo características en la orina. Hasta ahí, digamos, con esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo está el estado general del paciente? Emi Acevedo levantó la mano. ¿Cómo seguía el paciente? El paciente estaba febril y hasta ese momento estaba dolorido. Cuando más dolor tenía era cuando estaba febril. Cuando bajaba la fiebre, obviamente con antiinflamatorio también calmaba un poco el dolor en las articulaciones, pero el nene todavía no se levantaba de la cama. Y preguntan si la erupción era con la fiebre, si se brotaba con fiebre o si siempre. Si se prendía más con la fiebre, no, pero por ahí uno podía relacionar que, digamos, posterior a la fiebre era que se notaba, posterior, no es que durante la fiebre se prendía. O sea, hacía fiebre y capaz que al otro día le notabas las manitas un poquito más. De todas maneras, el nene hacía de a 2-3 picos febriles por día, con el ibuprofeno y todo. Preguntan si tenía repercusión general. No. O sea, el nene estaba repercutido en cuanto al dolor, pero no tenía un síndrome de repercusión general, digamos, como quien dice. Estaba desganado, dolorido, pero, digamos, igual no tanto como estaba el día que llegó, que no podía ni apoyar la pierna. Se refería a que le dolía el cuerpo. Con esto, más allá de lo que piensa el reumatólogo, con esto de que se le empiezan a sumar articulaciones y sigue la fiebre, siguen pensando, digamos, en la artritis, si se les ocurrió algún otro diagnóstico.
¿Qué aparece eso? Nadie contesta. Ahí Reumato no nos pone que sospechan, ustedes que sospechan. De hecho no lo escribe en ese momento, después lo confirma. Pero acorde a lo que Reumato está pidiendo, podríamos inferir que están pensando en algo. ¿Cómo? Sí, bien iba, no sé por qué. Ahí se parece. Bueno, sigo y les muestro los resultados así no Manu se... dice que se orientaría más a lo reumatológico. Gracias, Manu. Y bueno, dentro de los síntomas que sospechamos. Las artritis son manifestaciones frecuentes del lupus y de la SARS-CoV. Lo mismo que las manifestaciones de piel. Tal cual. Una reumatológica tiene toda la pinta de ser, sobre todo por la clínica y los antecedentes, ¿no? Pero no es ninguna de esas dos, Manu. Igual te agradezco que hayas hablado. Acá tienen el resultado. Pediría eco abdominal para ver si hay otros órganos repercutidos. Ahí ahora llegan los mensajes y yo ya pasé la... Bueno, no. Se recibe el resultado del hisopado, vieron que habíamos pedido nosotros y Reumato también, donde el nene tiene un estreptococo beta hemolítico del grupo G, que eso fue un dato medio extraño que ahora lo charlamos. La antiestreptolicina del acto que se había pedido dio un valor de 157 con un normal de 0 a 100. El ecocardiograma fue sin particularidades. En el electrocardiograma, pensando lo que pensaba Reumato, uno buscaría un intervalo PR alargado, en este caso fue normal, y también aprovechamos a estudiar ese soplo que terminó siendo porque el paciente estaba febril. Con el paciente afebril el soplo no estaba. Y en la ecografía lo que se constata es hallazgos compatibles con compromiso sinovial y se confirma una artritis en la rodilla izquierda. Insisto, al momento de la ecografía se le hacen ambas rodillas porque ya el codo derecho que había estado inflamado y el Reumato lo había constatado, no estaba inflamado. Por eso no se le hizo en ese momento. Así que con todo esto, el resumen del paciente sería que luego de ser estudiado por los distintos servicios y haber descartado otras posibles causas de su síndrome febril y las poliartralgias, con el hisopado positivo para el estreptococo, es que se confirma el diagnóstico de fiebre reumática, que era uno de los diagnósticos que se habían pensado en su momento, se pensaba en una reumatológica. Hay algunos puntos que pueden hacer un poco de ruido, de hecho yo hablé con la gente de reumatología y el planteo de a ver si el compromiso de una sola articulación podía hacer pensar en una fiebre reumática y que fue confirmado, digamos, con la ecografía y es que sí. Bueno, ahora vamos a ver igual la parte del marco teórico y ahí vamos a ir charlando. Igual claramente ya se durmieron todos, pero les voy a hablar un poco de lo más importante, lo que nosotros deberíamos saber de fiebre reumática. Faltó como el chachán, algo así, ¿no? Nada, fue eso. Ese fue el caso. Maynet dice excelente. Gracias, Maynet. Vamos a la parte entonces teórica de lo que es fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria sistémica caracterizada por la existencia de lesiones que van a afectar distintas partes del organismo, entre ellas el corazón, las articulaciones, sistema nervioso central, la piel y el tejido celular subcutáneo, por una infección faríngea pasada por estreptococo beta hemolítico del grupo A principalmente. Sí, hay algunas, es muy poca la bibliografía que hay realmente sobre fiebre reumática actualizada, y de la bibliografía que encontré, la mayoría lo que dice es que el único que genera la fiebre reumática es el estreptococo del grupo A, pero hay algunas que dicen que el grupo G podría llegar a ser un causante. De todas maneras, lo que discutíamos hoy con las chicas, con las jefas, es que puede ser muchas veces que, digamos, el paciente lo tenga, yendo al caso de este paciente que yo presento, ¿no? Que tenía el estreptococo del grupo G,
que hay casos donde el estreptococo es negativo y el paciente puede haber tenido fiebre reumática. Lo importante van a ser los criterios diagnósticos, digamos. En cuanto a la epidemiología, según la OMS, el último reporte que hay en el año 2004, a Carla le saca la cabeza, hay un cuadrito que aparece y molesta. En el año 2004, digamos, es el último reporte que hay, donde dice que entre 15 a 19 millones de personas en el mundo presentan la enfermedad cardíaca reumatológica, y que el 95% se da en países subdesarrollados. Esto tiene que ver, obviamente, con la aparición del medicamento y de las drogas, y el hecho de la falta de acceso, digamos, por parte de países en vías de desarrollo al tratamiento, es lo que hace que haya más casos, porque el 95% se dé ahí. Aunque es una enfermedad sobre la que se ha avanzado muchísimo desde los años 80 más o menos, donde aparece la penicilina, realmente sigue siendo un problema que preocupa en los países subdesarrollados. También dice que 300 individuos de cada 500.000 que presentan la fiebre reumática van a desarrollar la enfermedad cardíaca, que sería un 60%, y unas 233.000 muertes al año van a ser atribuibles de manera directa a la fiebre reumática o a la enfermedad cardíaca que genera la fiebre reumática, lo que la sitúa a la infección por el estreptococo entre las principales causas de mortalidad y morbilidad por agentes patógenos. El 5%, este es un dato importante para nosotros, se presenta en menores de 5 años, siendo prácticamente desconocidos los menores de 2 años. Y otro dato que decía en cuanto a lo que es la relación entre mujeres y varones, es que pareciera ser más frecuente la afectación cardíaca y la neurológica en mujeres. No se sabe si tiene que ver con el menor acceso a la salud o digamos, el menor testeo de mujeres, digamos, a tiempo, si se quiere. ¿Lo toman con, perdón? Sí. No. Sí, se quedó afectado con la de la guardia. No, el soplo desapareció. El ecocardio fue normal y el electro también. En cuanto a la patogenia, va a depender de 3 factores. El agente, o sea, esos 3 factores son el agente etiológico, la predisposición genética y la respuesta inmune. En cuanto al agente etiológico, sabemos que es el estreptococo, sabemos que existen, lo que les decía al principio, muchos serotipos, y el que más ha demostrado generar la fiebre reumática es el grupo A, digamos. Pero bueno, lo que está discutido es si el G no puede llegar a generarlo. Lo que ocurre es que existen 3 teorías sobre cómo el agente etiológico lo va a causar. Algunos dicen que es por la infección directa, otros dicen que es por la presencia de la toxina de la streptolicina O, y la que mayor, digamos, la que más ha demostrado como teoría más firme es la de que existe un mimetismo entre la estructura del estreptococo, de la presencia de los polisacáridos que tienen, digamos, en su pared celular, que son muy parecidos, si se quiere, inmunológicamente a los presentes o en las válvulas cardíacas. Hay una proteína M que describe también que está presente en el estrepto y que además es muy parecida a la miosina en cuanto a estructura. Entonces, desde ese lugar es que puede generar el agente, digamos, esta infección. Después una predisposición genética que tiene que ver con la estructura del HLA, que ahora no me acuerdo lo que significaba, pido disculpas, pero bueno, tiene que ver con una cuestión genética. Hay algunos que dicen que el HLA actuaría como protector en determinadas poblaciones y en otras poblaciones actuaría como... No, ese es yo pensé lo mismo, pero no. La historia... ¿Lo tengo? Están haciendo... Sí. Es la Asociación de Leucocitos Humanos, es HL. Pues, histocompatibilidad creo que era CHM. El HLA unido nada, eso es más genética, pero bueno, nombra el DR7 como un gen ahí que tendría que ver con la patogenia, digamos. En la predisposición genética, después en cuanto a lo que es la respuesta inmune, volviendo a esto del mimetismo que existe, pero por parte, digamos, del organismo, al parecerse las estructuras, es que hay una respuesta autoinmune justamente, es lo que se genera, se cree que tiene que ver con
los linfocitos TCD4 serían como los encargados de generar las citotoxinas y demás, es una respuesta, la que se desencadena no se sabe si es una respuesta celular u humoral, pero lo que va a hacer es que los linfocitos T reaccionen en contra de esta miosina, que en realidad es intracelular, pero a partir de la lesión del endotelio se expone, digamos, y el propio organismo reacciona en contra de sí, y lo va a hacer mayormente a nivel, digamos, lo más grave ocurre a nivel cardíaco, que tiene que ver con la afectación valvular y del miocardio, digamos. Eso sería como la patogenia. Es una respuesta del organismo contra el propio organismo por lo parecido de los epitopos y demás, que no me voy a poner a hablar eso ahora, que es un embole, ya están todos dormidos. En cuanto a la clínica, que por ahí es lo importante para nosotros, lo puse ahí en dibujitos para que lo tengan más, que sea más didáctico, pero bueno, existen distintas características. En el caso de este paciente lo que teníamos fue la artritis. La artritis tiene determinadas características. Primero, que afecta a grandes articulaciones, ¿sí? Que es migratriz, era importante esto que me preguntaron. No fue este el caso, pero mayormente suele serlo. Existe también la posibilidad de que sea monoarticular, que en realidad en muchos lados plantea que tiene que ser una poliartritis, si se quiere. Va a doler en el reposo y va a empeorar con el movimiento, y lo que tiene como característica es que tiene una rápida respuesta a los salicilatos. Eso por el lado de lo que es la artritis. Después la carditis, hay un aforismo que seguro todos conocen, que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón, que es tal cual, digamos, la gravedad de la fiebre reumática va a estar determinada por la afectación cardíaca, y esta bacteria tiene la capacidad de afectar, este mimetismo del que hablábamos y demás, tiene la capacidad de afectar a las 3 capas del corazón. Principalmente va a afectar al endotelio, digamos, ahí es donde va a ser la mayor afección. Después tiene la capacidad de afectar la parte del pericardio, y por último sería lo menos frecuente, la afectación del miocardio. En cuanto a la afectación de las válvulas, lo que va a generar en un primer momento va a ser la insuficiencia, principalmente de la válvula mitral, así que bueno, la clínica va a ser en consecuencia de eso, es lo más frecuente cuando afecta al corazón. Lo segundo en afectarse en frecuencia es la válvula aórtica, y tricúspide y pulmonar son las menos frecuentes, digamos, perdón. Pero, digamos, a nivel de la gravedad de esta fiebre y lo que va a ocurrir a futuro, digamos, es por esa inflamación crónica que genera, después se van a fibrosar y va a generar la estenosis, digamos. Inicia como una insuficiencia y después termina generando una estenosis. A nivel del miocardio, lo que ocurre es la formación de los cuerpos de Ashcroft, que es como patognomónico de fiebre reumática. Pero bueno, puede haber fiebre reumática sin afectación cardíaca, eso es otra realidad que en este caso, en el caso del paciente que yo les presenté, hasta el momento el nene no la había tenido, ¿sí? Después, como otro síntoma está la... Sí, deberíamos descartarlo como este paciente que sea electro. Totalmente. Y el ecocardio, si hay endocarditis o pericarditis. Es lo primero que uno, claro, cuando piensa porque la artritis, digamos, va a curar sin secuela, la corea sin secuela, el eritema del que ahora les hablo también, pero la carditis es como lo que les decía, lo que va a definir el daño cardíaco, es lo que va a definir la evolución de este paciente, entonces lo primero que uno debería ir a buscar para tratarlo, cuando se confirma, o cuando se piensa, ¿no? En este paciente reumato lo que hizo fue pedirnos eso, que hagamos ecocardio y el electrocardiograma, porque va a generar un alargamiento del PR, que sería como algo también bastante característico, que después va a estar en la parte de criterio diagnóstico. Como otra característica está la corea de Sydenham, nunca me sale, que este es como el síntoma más tardío que pueden pasar entre 3 y 4 meses de la infección por el estrepto y presentarse. Ahí está el dibujito que, nada, son movimientos involuntarios que realiza sin coordinación, no tiene un propósito, son arrítmicos, nada, es bien ahí como se ve en la imagen, y es por afectación de los núcleos de la base, de putamen y caudado. Hay una respuesta inflamatoria ahí, una respuesta autoinmune en realidad, y
y bueno, y genera eso. Pero tiene la característica de curar en la mayoría de los casos cuando se presenta sin dejar secuelas. Después el eritema marginado, que en el caso de este paciente había presentado un eritema, pero nada tenía que ver con este que es característico, es un eritema que se va a dar en tronco y en la parte proximal de los miembros, y es más bien serpinginoso, ahí están las fotos si lo ven, es como que tiene los bordes más eritematosos y un centro como un poco más pálido, también es bastante característico de fiebre reumática. Y los nódulos subcutáneos que se ven mayormente en adultos, en pediatría no se ven casi, por eso no hay demasiadas fotos, son nódulos que aparecen a nivel de las vainas tendinosas o en las articulaciones grandes. Ahí es donde uno los va a encontrar. La artritis, bueno, ya se las describí. Después, la fiebre y las artralgias, que pueden ser, como en el caso de este paciente, que era de lo que presentaba, dolor en cualquier articulación, principalmente siempre en grandes articulaciones como la artritis, digamos. En cuanto al diagnóstico, existen los criterios de Jones, que seguro los escucharon nombrar. Hay una modificado a partir del año 92, que lo que dice es que uno debería tener, hay criterios mayores y criterios menores de la clínica, que todos los que les expliqué fueron los mayores, y los criterios menores son la artralgia, la fiebre, y el aumento de los rectantes de fase aguda, que este dato en el caso de mi paciente, creo que estaban 25 o 20 la PCR y la eritro, lo que hablaba con las chicas de reumatología, que estuve charlando con Viviana Mastri, que le agradezco de paso todas las explicaciones que me dio, me decía que el aumento, digamos, en la fiebre reumática suele ser más alto que el que tenía este paciente. Por eso este paciente fue bastante particular. Y un intervalo PR alargado, que no lo encontramos en el caso del paciente, también sería como un criterio menor. Lo que uno necesita son 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. En el caso de nuestro paciente, acá dice lo de la poliartritis, era lo que le decía que podía a veces aparecer como monoartritis, si se quiere, él tuvo una oligoartritis por esa artritis que apareció en codo y desapareció, se podría tomar como un criterio mayor. Tuvo las artralgias, la fiebre, tuvo el aumento de los rectantes de fase aguda, aunque no haya sido supermercado. Y obviamente uno debería tener la evidencia de la infección previa por estrepto, ya sea con un cultivo faríngeo o el test rápido buscando, o el título de los anticuerpos muy elevados. En el caso de este paciente, cuando yo les planteo, que obviamente ya lo conocían, las chicas de reumatología, a Viviana lo que me dice es que en realidad para uno tomar un ASTO positivo debería estar aumentado 5 veces el valor normal, o sea, este paciente debería haber tenido 500, y lo que se hace son 2 mediciones, se hace una en la fase aguda y a los 15 días, entonces uno ve como el aumento de estos anticuerpos. Ese sería el dato que uno podría utilizar para hablar de un criterio más, digamos. Y eso sería en cuanto al diagnóstico de la fiebre reumática aguda. Después podemos hablar de lo que es el episodio recurrente, cuando el paciente ya lo tuvo y vuelve a presentar nuevamente un criterio mayor o varios menores, digamos, pero una vez que ya había tenido el diagnóstico de la fiebre reumática. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, nada, esta lista es para que les quede, pero a mí me pareció lo más importante de rescatar en cuanto al paciente que hoy les traje, es que cuáles eran los diagnósticos diferenciales de poliartritis y fiebre, o sea, qué deberíamos pensar nosotros como pediatras si a nosotros nos llega un paciente que tiene una poliartritis y fiebre. El otro cuadro que está ahí les queda para nada como dato, porque habla de la carditis y la corea, en qué casos uno o qué debería pensar, pero para no hacerlo tan pesado, que ya demasiado lo es, les cuento este cuadrito que armé. Uno siempre tiene que pensar lo que hablábamos, la artritis séptica es lo primero que uno debería descartar, que por definición es la ocupación o la infección del espacio articular en el curso de una bacteria, siempre, y la infección suele ser bacteriana. El 90% son monoarticulares, que era lo que hablábamos hoy, por eso lo habían planteado con este paciente, y las manifestaciones articulares van a depender de qué tipo de paciente estemos hablando. Si hablamos de un recién nacido, casi siempre poco sintomático o tiene síntomas de sepsis, digamos, por el compromiso que genera. En cuanto a lactantes, puede dar fiebre, irritabilidad o llanto, y en los niños puede dar fiebre elevada, como no, puede estar ausente también la fiebre.
Otro de los diagnósticos diferenciales de la poliartritis y la fiebre es la artritis reumatoidea juvenil, que era lo que les decía hoy cuando Manu plantea el diagnóstico, no se los dije porque lo iba a decir en esta parte teórica, es un diagnóstico que se hace por exclusión en realidad y que uno debería esperar al menos 6 semanas sin haber diagnosticado otra patología reumática, y tiene que tener un inicio antes de los 16 años, en este caso estaría para este nene podría ser, pero bueno, se encontró primero el estrepto, digamos. Se pueden afectar todas las articulaciones, las grandes mayormente son la rodilla, carpo y tobillos, y en cuanto a la artritis reumatoidea juvenil, porque además tiene una división donde está la forma de poliartralgia y poliarticular, y oligoarticular, en el caso de la poliarticular, es que hay afectación de las pequeñas articulaciones. Y en cuanto a lo extraarticular que uno esperaría, el paciente podría presentar un rayo cutáneo, que suele ser maculopapular, también ubicado en tronco y en raíz de miembros, puede presentar fiebre y el compromiso ocular, así como dato de diferencia entre los otros diagnósticos diferenciales, con una iridociclitis o una uveitis crónica. Después, en cuanto al lupus, es otro de los que uno debería pensar en este caso. Es una enfermedad autoinmune, es multisistémica y episódica, y es una vasculitis generalizada con compromiso del tejido conectivo. Tiene poliartritis, que es no erosiva y es muy dolorosa, puede afectar tanto grandes como pequeñas articulaciones, y este dato por ahí me parece importante, que puede aparecer como única manifestación clínica, ¿sí? No necesariamente tendría que haber alguno de los otros síntomas. También puede cursar con fiebre, cansancio, pérdida de peso, y obviamente hay manifestación, como es una enfermedad sistémica, a nivel de todo el organismo. Puede haber manifestaciones cutáneas, cardíacas, renales, pulmonares, neuropsiquiátricas o hematológicas. Y en cuanto a la artritis vírica reactiva, que era otro de los diagnósticos diferenciales que teníamos, es la causa infecciosa más frecuente de la poliartritis. Los gérmenes más frecuentes también son virus de Epstein-Barr, citomegalo, el parvo, que eran de los que hemos pedido si recuerdan, y se presenta como una poliartritis que en general es dolorosa y simétrica, ¿sí? En este caso no era simétrica. Extraarticular es la fiebre, el cuadro catarral y el exantema sería. Pero bueno, estas 4 patologías serían como dentro de los diagnósticos diferenciales, una poliartritis y fiebre. En cuanto al tratamiento, va a estar basado en 3 pilares: la erradicación del estreptococo por un lado, el tratamiento de las manifestaciones clínicas y lo que es la profilaxis. En cuanto a la erradicación del estrepto, obviamente la droga de elección es la penicilina, puede ser la benzatínica o la que es vía oral. Si es la benzatínica se da una única dosis, ahí está la dosis dependiendo del peso del paciente. Y si fuera oral, hay que hacer 10 días de tratamiento, que uno pueda garantizar concentraciones en sangre acordes, y siempre tiene que ser 9, digamos, desde el inicio de los síntomas, tenemos hasta 9 días. Bueno, eso va a ser en la profilaxis igual, perdón, me metí en eso, y esto es tratamiento. Otra droga que podemos utilizar es la amoxicilina, también por 10 días, y después como segunda o tercera opción, cefalosporinas o eritromicina, dependiendo de la formulación, va a ser la dosis. Bien, ahí ya se durmieron. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones clínicas, Ver, ¿levantaste la mano? ¿Puede ser? O ya la bajó. Tratamiento de las manifestaciones, lo que tiene como característica esta patología es la buena respuesta que tiene la aspirina, que es, digamos, la droga de elección para el tratamiento sintomático, obviamente. La dosis es de 80 a 100 miligramos kilo día, se va a dar cada 6 horas, un tratamiento inicial de 4 a 8 semanas, dependiendo de la respuesta, y después uno generaría un descenso en digamos, si uno cumple esas 8 semanas, en 4 semanas posteriores, uno debería ir descendiendo al 20% por semana hasta sacar, digamos, la aspirina. Sí, hay pruebas hechas con naproxeno, también ha habido buena respuesta, pero no está muy estudiado, y no demostró, que esto es importante, ninguna de las drogas que uno utiliza en el tratamiento de las manifestaciones clínicas han demostrado reducir la incidencia de la enfermedad cardíaca. Después, en cuanto a los glucocorticoides, solamente se utilizan si hay una afectación cardíaca severa. En el caso de que no la haya, uno trataría al paciente con aspirina, también de manera sintomática.
se va a sugerir, bueno, la dosis de prednisona, 2 miligramos kilo día, con un máximo de 80 miligramos día, a una sola dosis durante 3 a 4 semanas. Posterior a esto, uno, digamos, inicia obviamente el descenso del corticoide, como ya conocemos que se hace, y debería iniciar 4 semanas antes de terminar, digamos, el uso de 4 semanas, no. Una semana antes aproximadamente, ahí está, lo dice, no estaba leyendo, perdón, uno debería empezar con la aspirina, administrarla de la misma forma que está nombrada arriba, ¿sí? O sea, uno haría como ese tratamiento que en el caso de no haber compromiso cardíaco severo sería el tratamiento inicial. Y en cuanto a los anticonvulsivantes, en el caso de las coreas severas, que no son muy frecuentes, se demostró que el ácido el valproico es mejor que la carbamazepina o el haloperidol. Y en cuanto a la administración de gamma, esto también igual es más para el especialista, pero bueno, como dato estaba bueno, acelera la curación del paciente, pero como todos los que les nombré, no han demostrado una mejoría en lo que es la afectación cardíaca, digamos. Y acá esto es lo más importante para nosotros, me parece, que tiene que ver con la profilaxis. Hay 3 tipos de profilaxis, 3 tipos en realidad de prevención, la primaria, la secundaria y la terciaria, y por ahí nosotros tenemos que hacer hincapié en una prevención primaria siempre, en el tratamiento de la infección, en el diagnóstico precoz de esa infección por estrepto. Vamos a tener, o sea, antes del 9º día del inicio de esa infección y sosteniendo los niveles terapéuticos más de, como un mínimo de 10 días, perdón, la penicilina es el antibiótico de elección, y tanto, o sea, no demostró ser diferente la benzatínica que la oral. Uno ahí lo que hace obviamente es prevenir la enfermedad en sí. Después existe la prevención secundaria, que tiene que ver con las recaídas posteriores a un primer episodio, y tiene que ver con la administración de la penicilina benzatínica intramuscular a dosis de 1.200.000 unidades, una vez al mes. Lo que decía es que en realidad es mejor aplicarla cada 3 semanas, porque ahí es donde realmente sostiene como un nivel, entre la tercera y la cuarta cae, y ahí es donde uno podría tener una recaída, digamos. Y en cuanto a la prevención terciaria, que tiene que ver cuando el paciente ya tuvo la secuela cardíaca, uno es, digamos, sabemos que ese paciente, al exponerse a cualquier bacteria, tiene esas válvulas que están dañadas, entonces van a poder ir a generar las vegetaciones ahí. Entonces uno lo que tiene que hacer es prevenir la endocarditis infecciosa, entonces ante cualquier intervención o exploración que el paciente deba hacerse, se debe hacer tratamiento profiláctico con amoxi o con penicilina. Y por último, bien cortito, les quería hablar de la artritis reactiva postestreptocóxica, que en un momento fue una duda que a mí me generó este paciente cuando empecé a leer para preparar la clase, porque la artritis reactiva postestreptocóxica es como una patología que no se sabe si forma parte de la fiebre reumática o si sería una entidad que está como ahí al límite, digamos, está bastante discutido, pero lo que dice es que es una artritis de una o más articulaciones en una infección por el estreptococo en un paciente que no cumple los criterios de Jones. Eso es básicamente, como para que sepan que existe otra entidad que puede dar un cuadro muy parecido sin la afectación cardíaca que tiene la fiebre reumática, que creo que es lo más grave que tiene. En cuanto al diagnóstico, las características de la artritis, un inicio agudo, que puede ser simétrica o asimétrica, en este caso como que por ahí en la fiebre reumática te dice, bueno, es migratriz, bueno, en este caso puede ser no migratriz, en nuestro paciente no lo fue, pero bueno, en el paciente terminó siendo por los otros criterios que habíamos nombrado. Tiene curso persistente y recurrente, y falta de respuesta, que esto también es un dato importante, la falta de respuesta a los salicilatos o antiinflamatorios, como que desviaría del diagnóstico de fiebre reumática porque tiene muy buena respuesta a eso. Y otra cosa que me olvidé de decirles, que es algo que nos pasó a nosotros y que nos sirvió de experiencia, es que siempre que, capaz que es una obviedad lo que voy a decir, pero a mí me quedó grabado, siempre el protector gástrico, porque este nene tuvo síntomas de que había hecho un pequeño sangrado. Entonces siempre cuando uno pone aspirina, el omeprazol ahí. Y asegurarnos de que lo esté recibiendo, porque nosotros lo habíamos indicado, pero no lo estaba recibiendo. Eso nada, como dato. Después, bueno, en cuanto al diagnóstico de la artritis reactiva, la evidencia de la infección por el estrepto y esto de que no cumpla con los criterios modificados, ¿no?
ahí hay un cuadrito donde compara la fiebre reumática y esta artritis, la edad de presentación es más o menos la misma, ahí pueden ver que, digamos, como dato positivo no presentan ni corea, ni eritema, ni carditis, ni los nódulos que sí aparecen en la fiebre reumática. La artritis no es cambiante, es persistente, esta a diferencia de la fiebre reumática que va a ceder, digamos, y va a sanar ad integrum. Hay compromiso de grandes articulaciones, como en la fiebre reumática, pero no hay buena respuesta a los salicilatos. Está confirmada la infección por el estrepto y el intervalo libre de síntomas suele ser de 10 días, en el caso de la fiebre reumática se daría 3 semanas después de la infección por estrepto. El tratamiento está indicado en el episodio agudo y el control de los síntomas, igual que lo que hablábamos para la fiebre reumática. No queda claro si está aceptado el tratamiento antibiótico, pero ante la duda es prudente, digamos, realizarlo por 3 meses, y si el paciente no presenta ninguna complicación, porque esta entidad no quiere decir que el paciente no pueda generar o tener alguna afectación cardíaca a largo plazo, entonces uno lo que hace es tratarlo como esperando cubrir eso y que no suceda, digamos, aunque no estaba tratando con penicilina, ¿no? Así que nada, eso también la gente de Reumata me pidió que lo nombre como para que lo tengamos en cuenta. Y listo, los dejo en paz. ¿Alguna pregunta? Comentarios ahí. No, los comentarios. ¿Cuánto tiempo hace la prevención secundaria? La prevención secundaria. ¿Cuánto tiempo se implementa penicilina cada 3 semanas? ¿Cuánto tiempo? A mí lo que me dijo, lo que me dijeron de reumato es que el tratamiento se puede hacer hasta por años en la prevención secundaria. No te puedo decir lo leí, pero sí, no lo decía acá, ¿no? No, por eso. Claro, dice cada 3 semanas. Pero ¿por cuánto? Claro. Te lo voy a... Sí, obvio, lo busco y te lo mando. Pero no lo... Capaz que estaba y yo no lo copié. Acá Bernal pregunta cómo siguió el paciente. Gracias, Bel, por preguntar. Cuando hablé con la gente de reumato, porque quería también ver si no había cambiado este diagnóstico después con el paciente, lo que me dijeron es que vino una sola vez a hacerse ver, que ya no tenía las artritis, pero sí seguía con artralgia. Por eso también es como que uno podría pensar que no haya sido una reactiva, una artritis reactiva post-estrepto. En este caso de este paciente fue bastante ahí al límite todo, pero a mí me pareció, cuando llegó, súper interesante porque no habíamos pensado muchas cosas. Claro, eso por ahí lo que discutíamos antes, que como que es medio como que la PCR y la eritro es baja. Nada que- fue, o sea, que nada tiene fue como esa- bien esa artritis característico. persistente, que no es migratriz, y como que por ahí tiene cosas de la postestreptocóxica, la artritis reactiva, y Es que a mí me pasó eso cuando empiezo a leer, o sea, para esto, dije, ¿no será una artritis reactiva? Cuando hablé con reumato me dijeron que no, o sea, como que los criterios estaban, capaz un poco ahí arañando algunas cosas, pero estaban. Entonces se consideró y se trató como una fiebre reumática. Y el nene vino una sola vez más, Bel, para vos que preguntabas, y después no volvió. Así que no sabemos cómo siguió, pero bueno, se fue con el tratamiento sintomático y la profilaxis. Y después algo más que nada como concepto, que por ahí no se casen con los diagnósticos que les dan, porque esto, más allá de que quizás sí lo había visto traumato, lo había visto reumato, siempre en un paciente con una artritis y fiebre, siempre pensar y tratar de descartar la artritis séptica, que fue carta con la EPO y con la punción. O sea, toda artritis séptica debería punzarse. Entonces, más allá de que el traumatólogo les diga que por el que no les parece, por lo menos cubrirla con antibióticos. Ustedes no la van a punzar, pero por lo menos tener ese... Sí, totalmente esto que decía, y a nosotros, no, a mí por lo menos me quedó como experiencia. Yo no hacía mucho que estaba en Reci cuando lo vi, pero esto de siempre pensar y tratar lo más grave, después uno tiene tiempo de estudiar al paciente y si no llega a ser esa la causa, bienvenido sea. Tampoco partir a todos los pacientes, pero sí cuando uno sospecha una patología grave como es la artritis séptica, como actuar en consecuencia, ¿no? Que eso nos quede también a todos como reflejo. Así que nada, este fue mi Ateneo. Les mando un beso.